Hola a todos. Bienvenidos sean a este nuevo Deep Dive aquí en The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de alguien que sin duda alguna dejó una huella imborrable en la historia, el Papa Juan Pablo II. Uf, un hombre que no solo lideró la Iglesia Católica durante casi 3 décadas, sino que también vive momentos cruciales del siglo XX. Imagínate, su historia se entrelaza con la caída del comunismo, con la lucha por los derechos humanos y hasta con milagros que la atribuyen. Es realmente asombroso. Increíble. Y pensar que todo comenzó en un pequeño pueblo de Polonia. Los textos que nos compartiste pintan una infancia difícil, ¿no? Una infancia marcada por la pérdida de sus seres queridos. Perdió a su madre a los 9 años, luego a su hermano. Y en plena ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial pierde también a su padre, una infancia marcada por la tragedia, sin duda. Pero, y esto es lo que me parece realmente conmovedor, es precisamente en medio de ese dolor que su fe florece. Es impresionante, ¿verdad? En lugar de sucumbir al dolor, Karol Wojtyla, como se llamaba antes de ser papa, se aferra a su fe con más fuerza. De hecho, el texto menciona que incluso asistió a un seminario clandestino durante la ocupación. Exacto. Imagínate el riesgo. Los nazis habían prohibido la educación católica, así que asistir a ese seminario no era solo un acto de fe, era un acto de resistencia, Ya. una declaración de principios frente a la opresión. Ahí ya se veía su valentía. Eso demuestra una convicción enorme. Y hablando de convicción, a mí me impactó mucho leer sobre su papel durante el Concilio Vaticano II. Para quienes no están muy familiarizados con la historia de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II fue un evento crucial que modernizó muchos aspectos del catolicismo. Así es. Y Karol Wojtyla, entonces ya obispo, fue una voz importante en ese proceso. Abogó por una iglesia más abierta al mundo, más dialogante. Se veía venir su visión de un catolicismo más cercano a la gente. Y vaya que lo demostró durante su papado. Su elección en 1978 fue un momento histórico. El primer papa no italiano en más de 4 siglos. El mundo entero tenía los ojos puestos en él. Y él no defraudó, llevó ese mensaje de diálogo y apertura a un nivel global. Viajó a más de 100 países, se reunió con líderes de diferentes religiones, siempre buscando construir puentes. Es verdad. Y hablando de tender puentes, ¿recuerdan la frase "no tengan miedo"? Fue icónica. Juan Pablo II la pronunció de inicio de su papado, y creo que resume muy bien su mensaje de esperanza y apertura. Totalmente. No tengas miedo al diálogo, al encuentro con el otro, al cambio. Un mensaje especialmente poderoso en un mundo dividido por la Guerra Fría. Y si les interesa seguir profundizando en la vida de este papa tan especial, les recomiendo que visiten nuestro canal de YouTube, De la Mano del Señor. Allí encontrarán más información, reflexiones y podrán compartir sus propias impresiones sobre Juan Pablo II. Un canal que busca precisamente eso, alimentar la fe, la esperanza y el deseo de construir un mundo mejor. Exacto. Volviendo a Juan Pablo II, su historia está llena de momentos memorables. ¿Qué te pareció a ti su lucha contra el comunismo? A mí me impresionó mucho leer sobre su influencia en la caída del muro de Berlín. Es que no se puede subestimar su impacto en ese proceso. Su mensaje de libertad, de defensa de los derechos humanos, caló hondo en Europa del Este, especialmente en su Polonia natal. Fue un líder espiritual, pero también un símbolo de resistencia contra la opresión. Sin duda. Y es fascinante cómo su vida, marcada por la tragedia en su infancia, se convierte en un faro de esperanza para millones de personas. Un hombre que experimentó la pérdida de manera tan cercana se convirtió en un defensor de la vida. Y no solo de la vida en un sentido abstracto, sino de la dignidad de cada persona, desde la concepción hasta la muerte natural. Sus posturas firmes en temas como el aborto o la eutanasia generaron y siguen generando debate, sin duda. Es cierto, son temas complejos. Pero Juan Pablo II nunca rehuyó las conversaciones difíciles. Siempre buscó defender sus convicciones, invitar al diálogo, a la reflexión. Eso es algo que personalmente admiro mucho de él. Absolutamente. Juan Pablo II nos enseñó que se puede defender la propia postura con firmeza, pero siempre con respeto, con apertura al diálogo. Y creo que esa es una lección muy vigente en el mundo polarizado en el que vivimos. Totalmente de acuerdo. Y precisamente esa capacidad de dialogar, de conectar con gente de diferentes culturas y creencias, es lo que le permitió dejar un legado tan importante. Pero aún hay mucho que decir sobre él, sobre sus enseñanzas, sus virtudes y también sobre los milagros que se le atribuyen. Exacto, porque su historia no termina con su muerte. Y eso es algo que vamos a explorar con más detalle en la siguiente parte de este Deep Dive. Y es que cuando hablamos del legado de Juan Pablo II, podemos dejar de lado esa increíble capacidad de conectar con la gente, especialmente con los jóvenes. ¿Recuerdas las Jornadas Mundiales de la Juventud? Esas eran. ¿Cómo olvidarlas? Eran eventos multitudinarios, llenos de energía, llenos de fe. Jóvenes de todas partes del mundo unidos por un mismo sentimiento. Realmente transmitían una energía única. Exacto, Juan Pablo II entendía el lenguaje de los jóvenes y ellos se sentían escuchados, se sentían comprendidos.
les hablaba de temas importantes, de sus inquietudes, de la importancia de construir un futuro mejor. Y no solo les hablaba, ¿no? Los escuchaba. Recuerdo haber leído sobre cómo se quedaba horas conversando con ellos, respondiendo a sus preguntas, compartiendo momentos más informales. Era como un amigo, un guía cercano, no solo una figura distante. Y eso es algo que lo caracterizó siempre. Esa cercanía con la gente sin importar su origen, su condición social, sus creencias. Siempre dispuesto a tender la mano, a construir puentes de diálogo y entendimiento. Es cierto. Y en ese sentido, su papado también estuvo marcado por un fuerte compromiso con la paz. Vivió momentos muy tensos a nivel mundial, como la Guerra Fría, pero siempre abogó por el diálogo, por la resolución pacífica de los conflictos. Y no solo hablaba de paz, la promovía activamente. Mediaba en conflictos internacionales, visitaba zonas en guerra, se reunía con líderes mundiales para buscar soluciones pacíficas. Su figura trascendía lo religioso, se convertía en un referente moral a nivel global. Totalmente. Y hablando de referentes morales, no podemos dejar de lado su postura en temas sociales tan sensibles como el aborto, la eutanasia o la defensa de la familia tradicional. Son temas complejos, sin duda, que generan mucho debate incluso hoy en día. Pero Juan Pablo II siempre tuvo una postura clara, firme, basada en su profunda convicción en el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y aunque no todos compartieran sus puntos de vista, hay que reconocer que siempre los expresó con respeto, invitando al diálogo, invitando a la reflexión. Nunca rehuyó el debate, siempre buscó el encuentro con el otro, aunque pensara diferente. Es que esa era su esencia, ¿no? El diálogo como camino para construir un mundo mejor. Y para quienes quieran conocer más a fondo su pensamiento, sus reflexiones sobre estos y otros temas, les recomendamos visitar el canal de YouTube, De la mano del Señor. Exacto. Ahí encontrará un material muy interesante sobre la vida y el legado de Juan Pablo II, un hombre que sin duda marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica y del mundo entero. Un hombre que, a pesar de su investidura, de su posición de poder, nunca perdió la humildad, la sencillez, esa capacidad de conectar con la gente de a pie. Y hablando de conectar con la gente, ¿qué te parecieron los milagros que se le atribuyen a Juan Pablo II? Son historias que realmente te hacen pensar, ¿no? Sin duda, historias de sanación, de esperanza, que van más allá de lo explicable. Y que precisamente por eso generan tanta fascinación, tanto debate. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestro Deep Dive, donde exploraremos la dimensión más mística de la vida de este Papa tan especial. Y retomamos nuestro Deep Dive, esta vez adentrándonos en un aspecto que siempre causa fascinación, pero también controversia: los milagros. Se dice que Juan Pablo II intercedió en muchos casos inexplicables. ¿Qué hay de cierto en ello? Sí, así es. Y aunque no podemos comprobarlo científicamente, son muchos los testimonios de personas que aseguran haber recibido una gracia especial, una curación inexplicable tras rezarle a Juan Pablo II. Es verdad. Recuerdo el caso de la hermana Marie Semon-Pierre, una religiosa francesa que padecía Parkinson, la misma enfermedad que aquejó a Juan Pablo II en sus últimos años. Su historia es realmente asombrosa. Según los testimonios, la hermana Marie experimentó una recuperación total después de rezar fervientemente pidiendo la intercesión de Juan Pablo II. Y lo más impactante es que los médicos que la trataban no encontraban una explicación médica para su curación. Imagínate. La misma enfermedad que él mismo sufrió se convierte en un signo de su poder de intercesión. Es como si, de alguna manera, siguiera acompañando a los enfermos, ofreciéndoles esperanza y consuelo. Y lo más impactante es que, como bien dices, este no fue el único caso. Se habla de un segundo milagro, esta vez en Costa Rica, donde una mujer habría sanado de un aneurisma cerebral de manera inexplicable otra vez, tras pedirle a Juan Pablo II que intercediera por ella. Estas historias, aunque no exentas de escepticismo, sin duda invitan a la reflexión. ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver y tocar? ¿Es posible que existan fuerzas que escapen a nuestra comprensión? Son preguntas que la humanidad se ha planteado desde siempre. Y la figura de Juan Pablo II, un hombre que vivió la fe de manera tan profunda y auténtica, sin duda reaviva esas inquietudes espirituales. Totalmente. Y creo que eso es parte de su legado. Su capacidad de llevarnos a cuestionarnos, a buscar respuestas más allá de lo material, a conectar con esa dimensión espiritual que todos llevamos dentro. Sin duda, Juan Pablo II fue mucho más que un líder religioso, ¿no? Fue un símbolo de esperanza, de lucha por la justicia, de defensa de la dignidad humana. Y su mensaje sigue resonando con fuerza, más allá de dogmas o religiones. Nos invitó a no tener miedo, a construir un mundo más humano, a vivir con amor y compasión. Un mensaje que cobra aún más relevancia en los tiempos que corren, marcados por la incertidumbre, la violencia, la polarización. Sin duda. Y para quienes sientan esa necesidad de conectar con la esperanza, de alimentar su espíritu, les recordamos que pueden visitar nuestro canal de YouTube, De la mano del Señor.
Ahí encontrarán contenido inspirador, reflexiones y podrán compartir sus propias experiencias. Porque al final, el legado de Juan Pablo II nos invita a eso, a construir puentes, a compartir nuestras inquietudes, a buscar entre todos un sentido más profundo a nuestras vidas. Y así llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre Juan Pablo II, un hombre que sin duda dejó una huella imborrable en la historia y en el corazón de millones de personas. Un hombre que nos recuerda que la fe, la esperanza y el amor son fuerzas poderosas, capaces de transformar el mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Los esperamos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando temas fascinantes. Hasta la próxima.